Para la gestión documental tenemos tres opciones de trabajo diferentes. La primera de ellas y más sencilla es lo que llamamos el botón de adjuntos. Es la más rápida, la más simple. En numerosos apartados de la aplicación nos encontraremos con un botón de adjuntos que veremos posteriormente, donde directamente nos permitirá importar un documento escaneado, un PDF, cualquier tipo de documento, y quedará adjunto dentro de la pantalla en la que estemos en ese momento, que pueda ser un cliente, puede ser un proveedor o puede ser una factura de compra que estamos contabilizando y lo adjuntamos el documento físico para tenerlo ya archivado. Bien, disponemos de la solapa documentos donde adjuntaremos, subiremos archivos y los podremos organizar por carpetas o subcarpetas. Veremos también el estado del documento y los documentos, podemos marcar qué documentos los consideramos que están en vigor o no. Y por último tenemos y disponemos de lo que sería una gestión documental completa, donde ya llevamos el control de ediciones, de revisiones, firmas, workflow, para estado del documento, que normalmente se usa más a nivel de gestión de normas de calidad, aunque puede ser usable para cualquier otro apartado de los ERPs. Bien, vamos a ver el apartado de adjuntos dentro de la gestión documental. Dentro de los maestros, tanto en clientes, proveedores, en referencias, como en otros apartados fundamentales de las aplicaciones de los ERPs, nos encontraremos con un botón de adjuntos. Vamos a ver su uso. Entramos dentro de la ficha de un cliente y, por ejemplo, vemos aquí el botoncito de adjuntos. Este botón nos sirve para subir archivos, adjuntar archivos a esta ficha del cliente, o si estuviéramos en un proveedor, a un proveedor en concreto, o si tuviéramos una referencia o en una máquina, dependiendo de las aplicaciones de las que dispongamos de los ERPs. En la gestión documental, el fichero de adjuntos nos sube documentos directamente a la ficha en la que nos encontramos. Pulsamos tanto para subir como para visualizar los documentos que tenemos y se nos abre una pantalla con un formulario donde vemos aquí en este caso pues que tenemos 4 documentos que hemos adjuntado a este cliente, ¿vale? A esta ficha del cliente. Podemos, marcando uno en concreto, podemos ver, dándole a ver, abriremos directamente el documento, nos lo abre. Podemos marcar documentos y mandarlos por email, los documentos seleccionados, adjuntos, o también nos permitiría, por ejemplo, hacer una importación masiva, es decir, hacer una importación de un directorio completo de nuestro disco duro y subirlos, adjuntarlos a esta ficha de cliente. De la misma forma, también podríamos marcar, si queremos marcar todos, por ejemplo, y eliminarlos. Para poder adjuntar un nuevo documento, iremos a alta de ficha, introduciremos un nombre, introduciremos la categoría a la que corresponde el documento. Es obligatorio tanto la categoría como darle un nombre al documento. Y posteriormente iríamos al botón importar y adjuntaríamos, subiríamos el documento directamente. Y ya tendríamos aquí el documento. Si lo seleccionamos, hacemos doble clic, podremos ver los datos del documento o visualizar el documento. ¿Vale? Podemos también eliminar el documento. El sistema de adjuntos está presente, este botoncito, en todos los formularios fundamentales, como hemos dicho, sobre todo en los maestros, en clientes, en proveedores, en referencias, en máquinas, en datos de calidad como conformidades, en muchísimos sitios donde hay, digamos, la necesidad de adjuntar de una forma rápida y sencilla, sin necesidad de crear una gestión documental completa por carpetas. Como veremos en otro momento,
hay un apartado, una solapa de documentos que sí que nos abriría una gestión documental más completa dentro, a su vez, de este mismo cliente, que lo veremos en otro momento. Vamos ahora a ver el apartado donde lo que es una gestión documental más completa, con carpetas incluidas dentro, por ejemplo, de las fichas maestros. En este caso, pues, por ejemplo, en una ficha de un cliente, nos iremos a la solapa documentos. Dentro de la solapa documentos, en la parte izquierda de la pantalla, tendremos una distribución de carpetas y en la parte derecha tendremos el contenido de cada una de las carpetas con los archivos que tienen. Entonces, por ejemplo, para dar de alta una nueva carpeta, ¿vale? Damos en la carpeta prueba, hacemos doble clic. Como vemos aquí en la senda, ya nos está diciendo que estamos dentro de la carpeta prueba y ahora podríamos adjuntar un documento. Seleccionamos el documento que queremos adjuntar y ya lo tenemos aquí. Como siempre, con doble clic o seleccionando y dando a modificar, vemos el contenido del nombre, la categoría a la que pertenece, el nombre del archivo. Tenemos un campo tags que es muy útil para el tema de búsquedas, donde podríamos poner cualquier comentario que nos surja que puede estar relacionado con el archivo, de forma que luego en las búsquedas lo podamos encontrar fácilmente. Pues son etiquetas. Es decir, podríamos poner pues TPV, como ya teníamos antes. Podríamos poner venta. Podemos poner vehículo, de forma que cuando tengamos la opción de búsqueda, nos permite buscar por cualquiera de estas palabras, nos encuentre este archivo. Tenemos aquí la relación de las revisiones que tenemos del documento. Y aquí veíamos pues el documento, si está en vigor, si no está en vigor, si está el estado, si está en borrador o no, y nos aparecerán revisiones o workflows, estos apartados, en función de lo que hayamos definido previamente en la categoría del documento. Si vamos a modificar la categoría, veremos que aquí en este caso tenemos una categoría que le hemos dado un nombre, que es la categoría por defecto, que no requiere de ediciones, ni versiones, ni revisiones, ni workflow. Con lo cual no nos va a preguntar por nada de eso. Y aquí tendríamos los grupos de permisos que tenemos concedidos para ver este tipo de categoría de documentos. En este caso podemos definir lectura y modificación, con lo cual se podrán borrar documentos o modificarlos. Si queremos dar a alguien solo permiso de lectura, pues crearemos un grupo de usuarios con el permiso de solo lectura. Tenemos facilidades también a la hora de importar. Por ejemplo, si queremos subir muchos documentos a esta carpeta nueva que hemos creado de prueba, podríamos usar el botón de subir importación masiva. Aquí lo que haríamos sería subir una carpeta completa, todo su contenido. El botón de añadir ficheros. Esta es la importación de un directorio completo que hemos comentado. Eliminar un documento, modificarlo o eliminar los documentos seleccionados. Podríamos asignarle o hacer un cambio de categoría a varios documentos de una sola vez para no tener que ir marcando de uno en uno. O podríamos enviarlos por email como adjuntos los ficheros seleccionados. Los documentos los podemos marcar, la revisión de los documentos los podemos marcar si están en vigor o no, para decir si un documento está en vigor. Podríamos marcar este número. Aquí en este caso, como hemos comentado, esta categoría
la hemos definido que no nos pida ediciones, versiones ni revisiones, por lo cual por defecto lo irá marcando de forma automática. No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada. Pero sí que podemos elegir si esta revisión está en vigor o no. La revisión la irá cambiando automáticamente conforme la vayamos modificando el documento. Definimos el número de revisiones que queremos tener sobre la marcha de un mismo documento. Eso también se define en las categorías. Entonces, en este caso, si queremos, hacemos doble clic y queremos marcar este documento en vigor, pues lo pondríamos marcándolo y podríamos también dejarlo como documento ya aprobado. Con lo cual nos cambiaría su estado a aprobado y nos lo marcaría el documento en vigor. Bien, tenemos un repaso general a las dos opciones que hemos comentado de gestión documental. Siempre en los ficheros maestros, en los formularios de los sitios más importantes, como son clientes, proveedores, referencias, máquinas, como hemos dicho, nos encontramos con dos opciones. Una de ellas es el botón de adjuntos, que es un botón donde directamente marcamos y podemos subir un archivo, dándole a importar, elegimos el archivo, abrir. ¿Vale? Y ya lo tenemos adjunto. Nos cambia este botoncito, si nos hemos fijado, anteriormente no aparecía el símbolo más y cuando ya tiene ficheros dentro, se nos marca con el más. ¿Vale? Aquí es para saber que tenemos ya un adjunto, un documento adjunto dentro de este cliente. Esta es una de las opciones. La otra opción es la opción de la gestión documental más completa con carpetas. Podemos usar esta, donde aquí ya vamos eligiendo en qué carpeta nos encontramos. Podemos tener un directorio de carpetas aquí. Podemos subir de nivel. Por ejemplo, este sería el primer nivel. Tenemos aquí doble clic sobre un directorio, una carpeta, se llama prueba, y tendríamos aquí la relación de documentos que se encuentran dentro de la carpeta de prueba. Tenemos aquí el documento, haciendo doble clic o dándole a modificar, podemos ver el documento, donde veremos todas las revisiones que ha tenido este documento, veremos si está en vigor, el estado si está aprobado o no. En el caso de que fueran documentos que la categoría esté configurada para pedir también un workflow o pedir firmas o pedir otro tipo de datos, pues lo tendríamos en función de la categoría y nos aparecería también aquí o en la pantalla de edición cuando lo veamos. ¿Vale? Y dándole a ver podríamos ver el documento. Como hemos dicho, el botón de adjuntos lo tenemos disponible también, por ejemplo, en albaranes o en facturas lo encontraremos. O sea, es decir, que podemos, por ejemplo, escanear una factura de un proveedor que estamos introduciendo y adjuntarla. Y entonces nos quedará dentro de lo que es la misma factura que estamos contabilizando en gestión, tendremos la opción de tener el documento físico escaneado. Bien, hasta aquí sería lo que es la gestión documental básica de los ERPs y el siguiente capítulo veremos la gestión documental avanzada con control de ediciones, revisiones, firmas y workflow.